No dormirás. Santa Siesta. Hasta las 17. A las 3 de la tarde, 3 minutos en toda la República Argentina, cuando en Santa Fe, en la capital de la Bota, tenemos una temperatura de 34 grados y una sensación térmica de 43,9. Después de una jornada, de un apagón que todavía... ¿la apagón? Sí, ¿vieron lo que fue una locura? Lo vamos a charlar, lo vamos a debatir. Por un momento el fin del mundo parecía, no va a volver nunca más la luz, decían algunos. Se hizo de día en el oeste santafesino. Bueno, cuestiones que sucedieron el día de ayer. Después de todo eso, Juanjo se vio afectado, claro, porque estaba sobre la hora haciendo la novela. Claro, obvio. Te decía, tengo 10% de batería y no llego, no termino. La novela que en el día de hoy se va a ver reflejada en esta Santa Siesta, por supuesto, especialmente el viernes, por el contenido de dicha novela, Juanjo. Exactamente, porque les decía hace algunos minutos nada más que vamos a repasar historias de distintas mujeres que formaron parte de lo que fue seguramente disruptivo en su época. Mujeres que ocuparon lugares para que después muchas otras mujeres puedan seguir estos caminos. En muchos casos impulsoras, en otros casos referentes de momentos históricos en nuestro país. La primera de las mujeres que vamos a escuchar, en realidad vamos a escuchar a historiadoras hablando sobre ella, es Juana Manso. Yo les decía 1819, momento en el que nació, falleció en 1875. Impulsó la creación de jardines de infantes. Fue la primera mujer en la Comisión Nacional de Escuelas. Trabajaba codo a codo con Sarmiento y la primera directora de la escuela, escuchen esto, porque fue la primera directora de la escuela pública y mixta de Argentina. No llegó a ese lugar solamente por una cuestión política, sino por una cuestión de avanzar sobre los derechos y que se pueda instaurar esta metodología escolar en nuestro país. ¿Qué ibas? Me sorprendió porque no sabía ese dato de Juana Manso de que la escuela también fue la primera escuela mixta. Exactamente, fue la primera escuela pública mixta. Vivió en Brasil. Tuvo como algunos viajes dentro de su vida, vivió en Estados Unidos, también vivió en Brasil. Estamos hablando de 1819, momento en el que nació, 1875, momento en el que murió. En Brasil, entre 1852 y 1854, dirigió el jornal Das Señoras, que fue el primer periódico de Latinoamérica destinado al público femenino. Tipo un diario. Tipo un diario, era un resumen en realidad, un segmento dentro de lo que eran los periódicos de Brasil, pero estamos hablando de 1854 y 52. Desde esa época Juana Manso ya escribía este jornal que sacó, que llamaba Jornal Das Señoras, el primer periódico de Latinoamérica destinado al público argentino. Lo llevó adelante y lo impulsaba Juana Manso. Si les parece, compartimos el primer video y escuchamos algo de lo que fue su historia. A ver. Como las mujeres tenían en este esquema republicano, ¿no?, de la República, un lugar asignado, que era el lugar de lo privado, pero no de lo privado íntimo, sino de lo privado en función de una actividad pública, que era la formación de sus hijos, desde temprano esa idea de formación se prolongó por fuera de su propia familia. Y las mujeres muy rápidamente tomaron ese papel de decir, bueno, nosotros somos vamos a educar, así como educamos a nuestros hijos, podemos ser maestras de otros hijos o empezar a actuar en el terreno de la educación. Ahí el límite entre lo privado y lo público es bastante lábil y muy astutamente mujeres como Juana Manso entendieron que ese era un campo ideal de actuación porque estaba legitimado ideológicamente por el planteo republicano y al ser un ámbito de enorme incidencia política y pública. Escuchábamos a una historiadora haciendo un repaso de la vida de Juana Manso y me parece trascendental marcar esto. Juana Manso entendió que ocupando esos espacios podía salir del ámbito privado.
posicionémonos en lo que es 1817, 1875, donde la mujer no tenía mayores espacios, sobre todo en el ambiente público. Lo público estaba destinado al hombre, lo público con las decisiones políticas. Tengamos en cuenta que el voto universal llegó muchísimo después. Imagínense cómo era para una mujer ocupar estos espacios. Recién decía, primera mujer en ser la directora de la primera escuela pública mixta del país, impulsada por Sarmiento, pero que finalmente termina poniendo en el cargo a Juana Manso para que pueda desarrollar esta tarea, porque ella entendió también que era un lugar para llegar a la sociedad. Una sociedad completamente patriarcal, que manejada obviamente por los hombres, y que la mujer estaba muy destinada a lo que era el hogar. Qué loco que Juana Manso no sea una prócer o no sea una persona que recordemos. Bueno, ahora que está el Salón de los Próceres, capaz que la ponen ahí. Capaz, Juana Manso estaba justamente en el Salón de las Mujeres, era una de las mujeres que estaba en ese salón, pero qué loco que en lo inconsciente o consciente colectivo no la tengamos a Juana Manso como casi es presente en la educación como decimos Sarmiento, apenas hablamos de una escuela. Total. Y ella fue la primera directora. Dejamos atrás a Juana Manso para irnos al campo de la medicina. Si hablamos de medicina, alguien que sí fue reconocida hace muy poquito tiempo fue Cecilia Grierson, en la aparición de los billetes de 2.000 pesos. Se recibió el 2 de julio de 1889 en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Buenos Aires. Es la primera médica argentina. Retomo esto que decía recién, casi en comparación con lo de Juana Manso. Llegando a lugares y ocupando espacios que en ese momento de la historia eran ocupados solamente por hombres. Esa es la trascendencia que finalmente tienen históricamente ambas mujeres, tanto Juana Manso. No solo marcar el camino, sino que ocupar el espacio. Total. Porque tal vez la lucha de Juana Manso, de Cecilia Grierson, podrían haber quedado en el camino si en ese momento no hubiesen ocupado los espacios. Cuando uno puede hacer tal vez un paralelismo con el feminismo y el movimiento político feminista que podemos tener en la actualidad, ¿cuál fue el espacio que ocuparon? La calle, que antes no era ocupado por la mujer, o mayoritariamente no era ocupado por la mujer, tal vez sí por los espacios políticos, pero no con la representación de las mujeres ocupando el lugar de la calle. Me parece que es eso. Que creo que es lo más importante, o sea, que su palabra tenga valor y sea escuchada. Antes de que pases, que sé que tenés sobre Cecilia, nos aporta Elizabeth, en Santa Fe, detrás del Isturraspe Nuevo, está el Jardín 22, que se llama Juana Manso. Juana Manso, exactamente, así es. Sí. Pero bueno, también la primera médica argentina, Cecilia Grierson, vivió de 1859 a 1934, fundó la Escuela de Enfermeras del Círculo Médico, la Asociación Argentina Médica, la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios y la Asociación Obstétrica Nacional de Parteras. Todo esto fundó Cecilia Grierson en su época. Fue una de las que logró, a partir de tener una educación pública, llegar a la universidad y recibiéndose de médica, avanzar en la fundación de todos estos lugares que hasta el día de hoy tenemos presente en nuestro país. Si les parece, escuchamos parte de la vida de Cecilia Grierson en la palabra de quienes no la conocieron, pero sí estudiaron su vida. La nombran a la madre porque era mayor de edad y ella empieza a trabajar de maestra en este colegio, a enseñar a los chicos a leer y escribir, que eran chicos que hacían 5, 6, 8 leguas a caballo para ir a la escuela. La enseñanza sin ser maestra, sin ser nada, para ayudar a su mamá. Y porque además tiene una profunda vocación docente. Después, más grande, la madre viene a Buenos Aires y ella decide estudiar magisterio. Claro, cuando pensamos en Cecilia Grierson, que fue la primera médica mujer que se recibe, fue muy dura su historia porque tuvo que luchar mucho para ocupar ese lugar y para batallar. Y creo que eso, que por supuesto entre ese momento y hoy, que casi el 70% de la matrícula en las facultades de medicina de nuestro país, pero del mundo, está dada por mujeres, las cosas cambiaron, obviamente. Pienso que fue una gran educadora y a partir de la educación consideró que la mujer se podía liberar de muchas presiones y de la burla y del sarcasmo que muchos hombres tenían contra las mujeres en ese entonces.
No era para nada sencillo ocupar estos espacios, por la sociedad en la cual vivían. Recién daban un dato aquellos que hablan de la historia de Cecilia Grierson, muy significativo. Hoy el 70% de la carrera de medicina es ocupado por mujeres, cuando antes, obviamente, antes de que Cecilia Grierson decidiera estudiar, decidiera avanzar en las cuestiones universitarias, fue la primera médica argentina y que obviamente me parece abre un camino dentro de lo que es la salud de nuestro país, fundando las escuelas de enfermería, como decía recién, del Círculo Médico Argentino, la Asociación Médica Argentina, la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios y también la Asociación Obstétrica Nacional de Parteras, algo que obviamente destacamos en el ámbito de la salud. Hablábamos de política, hablábamos de educación y hablábamos de salud, porque cuando hablamos de Juana Manso y de Cecilia Grierson es muy difícil no pensar en los momentos políticos e históricos de nuestro país en la época en la cual vivió cada una de ellas. Si nos venimos más acá en el tiempo, vamos a hablar de Eva Duarte. Nació en 1919 y 1952 fue la fecha de su fallecimiento. Solamente 33 años, muy joven, se fue Eva Perón, una mujer que estuvo al lado de Perón, pero que además fue una de las impulsoras más grandes dentro del movimiento peronista y que a partir de lo que pudo lograr con el sufragio femenino allá por el año 1947 es que cuando ella hablaba en las plazas, cuando ella acompañaba a Perón en los actos, terminaba eclipsándolo totalmente porque era quien tenía ese magnetismo político con la gente y con la calle, que me parece termina siendo lo más emblemático, más allá de la lucha que siempre tuvo y que llevó adelante con cada uno de sus discursos. Es ahí donde Eva Duarte de Perón, termina siendo para mí una de las figuras más emblemáticas dentro de la política argentina de lo que fue la década del 50, que finalmente termina falleciendo lamentablemente a causa del cáncer y que fue muy corta su vida, lo decía apenas pasado los 30 años. Si les parece, escuchamos, y el bullicio que tiene el audio habla también de lo que eran las marchas, las concentraciones que daba ella en algunos momentos de los pasajes políticos de su vida. Y yo les pido a Dios que no le permita a sus insensatos levantar la mano contra Perón. Porque no hay de ese día, no hay de ese día, ese día ni penal. Yo saldré con el pueblo trabajador, yo saldré con las mujeres del pueblo, yo saldré con los descartados de la patria, muerta o viva, para no dejar en pie ningún ladrillo que no sea peronista. Ahí escuchábamos algunos de los fragmentos de los discursos de Eva Duarte en distintos momentos de su vida política. Logró lo que fue la promulgación de la ley del sufragio femenino en 1947, sin lugar a dudas uno de los hechos más trascendentales de la política argentina. Salimos de la política un poco y nos podemos meter en la música, porque si hablamos de representación musical dentro de lo que es la cultura de nuestro país, hablamos del folclore. Alguien que ya pasó por las novelas de Santa Siesta, hablamos de Mercedes Sosa, nos dejó allá por el año 2009 lamentablemente, nació en 1935 en el seno de una familia muy pobre de la provincia de Tucumán, pero que a partir de su voz, a partir de su música, a partir de también ocupar espacios que antes estaban muy vinculados a los hombres, como era el folclore, terminó siendo para mí la voz más representativa femenina dentro del folclore de nuestro país y que además logró no solamente posicionarse dentro del folclore en nuestro país, porque también fue una artista reconocida a nivel internacional, sino que además otros artistas de distintos géneros musicales la reconocieron junto con lo que era entender que su voz trascendía al folclore. Una muestra de eso puede ser los dos discos que se grabaron con Cantora 1 y 2, donde muchos músicos grabaron con ella, inmortalizaron distintos géneros musicales con la voz de la Negra Sosa, una Negra Sosa que fue perseguida también por la dictadura militar de 1976 a 1982, que tuvo que exiliarse. De esta manera, ella nos repasa parte de su vida, algo de su música y la compartimos. A mi mamá no le gustaba el ambiente de
el ambiente folclórico, diría. Yo no sé si ellos pensaban que todos los artistas eran locos de la guerra o borrachos, o no sé qué es lo que pensaba mi mamá, pero mi mamá no quería que yo cante en la radio. Dejala a la Martita que cante, a lo mejor eso les cambia la vida a ustedes. Y fue verdad, nos cambió la vida a todos. Me siento orgullosa de ser una cantante popular, me siento orgullosa de pensar en el pueblo, de saber que el pueblo sufre y le pagan mal. A veces mi padre no tenía trabajo y hemos sufrido mucho problema de carencia. He tenido a mis dos padres que eran un ejemplo para nosotros. Escuchábamos parte del repaso de su vida, de cómo no querían que ella se suba a los escenarios, que no cante en las radios. Alguna vez creo que lo dijiste en alguna novela del ciclo en algún momento fue el folclore, después fue el rock, después, bueno, hoy en día podemos decir que la música urbana tal vez es como, no, si se meten ahí se van a meter en una, hay muchas cosas oscuras y demás. Bueno, lo vivió la misma Mercedes con el folclore, que hoy en día, si vamos a los géneros musicales, sería de lo más sano, entre comillas, totalmente, que se puede ver. Sí. Una Mercedes Sosa que, como les decía, nos dejó allá por el año 2009, pero que fue reconocida por músicos de distintos géneros a lo largo de su trayectoria. Hablábamos de música, retomamos la política y para mí es, sin lugar a dudas, una de las mujeres más representativas dentro de la política argentina contemporánea y la última referente dentro de los movimientos, podríamos decir, populares dentro de nuestro país, y es Cristina Fernández de Kirchner, senadora en una oportunidad, presidenta 2 veces y vicepresidenta en la gestión anterior de Alberto Fernández. Yo cuando planteo la idea de Cristina Kirchner como una referente dentro de lo que es la política, trato de sacar la cuestión de la ideología, no por el hecho de que sea una mala palabra, sino para tratar de hacer entre todos un proceso de representatividad. Podés no sentirte representado por lo que plantea Cristina. Pero sí representó a mucha gente. No solo representó a mucha gente, sino que fue... Abrió un camino. No solamente que abre un camino, sino que además se impuso ante muchas adversidades. Obvio. A ver, si nosotros nos vamos a lo mediático, más allá de que después la justicia determinará qué cosas fueron y qué cosas no fueron, sí, mediáticamente fue, por ser mujer, una de la presidenta más atacada, sin lugar a dudas. Esto me parece que es algo que, si lo planteamos desde lo mediático, lo podemos entender de esa manera. Después, la cuestión discursiva. Escucharla, más allá de que estés en acuerdo o en desacuerdo, es algo que te generaba el pensamiento, era algo que podías estar en desacuerdo y plantear algunas cuestiones que te parecían que estaban mal. Lo que nunca vamos a poder negar es que ante cada uno de sus discursos generaba que nos sentemos, debatamos, entendamos que podía ser que algunas cosas estén bien, otras cosas estén mal, pero la generación del debate, la generación de contenido político es algo irreprochable en Cristina Fernández de Kirchner. No solamente siendo presidenta. Yo elegí algo que me parece trae a colación esto. Seguramente muchos tenemos en la mente discursos de ella, pero de su momento de presidenta. Y tal vez ahí tendríamos más elementos para analizar si las cosas que hizo estuvieron bien o estuvieron mal. Eso lo dejo a la libre interpretación de cada uno, que cada uno con su ideología plantee si lo que hizo está bien, que la justicia también determine si lo que hizo con su gobierno, si fue responsable o no de lo que se la pueda llegar a imputar. Lo que traje es un fragmento de ella antes de ser presidenta, antes de llegar a la presidencia, para que después podamos analizar, tal vez entre los tres, si lo que decía antes de ser presidenta era lo que mantuvo después en los discursos que llevó adelante. Si les parece, la escuchamos. Yo creo que la autodefinición siempre es difícil, ¿no? Y puede tener rasgos de petulancia, ¿no? Yo creo que es un espacio político donde se pretende discutir de acá para adelante. Es un poco, sí lo han calificado bien, usted no lo ha dicho, un espacio postmenemista. Postmenemista, sí. Es un espacio postmenemista. Una definición postmoderna. ¿No? Es una, para estar en época, digamos, sí, ¿no? Para estar en época. Es un espacio postmenemista donde vamos a discutir, porque acá toda la clave pasa por ver cómo se conserva lo que es correcto, claro, y cómo se modifica o cómo se encaminan políticas que tiendan a erradicar o a mejorar lo que está mal, ¿no? Hubo un Estado que se desmontó o se autodestruyó.
por así decirlo, en el año 89, que era aquel viejo Estado productor de bienes y servicios, elefantiásico, que ya no servía más, pero no se construyó ningún Estado a cambio. Claro. ¿Por qué? Porque se dijo que el mercado todo lo resolvía. Claro, por sí mismo. Nosotros sosteníamos que no, pero no desde la ideología, se lo hago desde la práctica concreta de una gestión de gobierno. En mi provincia, Leuco, el mercado no existe. Somos 180.000 habitantes. El rol del Estado es un rol muy presencial, muy activo, porque allá no tenemos la suerte de que nos construyan una autopista, los capitales privados o un puente Buenos Aires-Colonia. Ya hay cosas que las debe hacer el Estado. Año 1997, en esta entrevista que un Leuco también asintiendo a lo que decía. Sí, un Alfredo Leuco que después un Alfredo Leuco que después dedicó durante años columnas a Cristina Kirchner. Claro. Sí, en la apertura, en sus editoriales. Sus editoriales eran en contra de Cristina. Ya gobernando Macri fueron 4 años de gobierno de Macri haciendo editoriales contra Cristina Kirchner, en Radio Mitre. En línea con eso, creo que Leuco, bueno, cambiando por ahí esta postura, en vez de asentir con lo que dice Cristina, o lo que decía Cristina ya muchos años después, Cristina, me parece que todo lo que dijo ahí fue lo que ella también planteó, el tema del Estado presente, el cómo se llevan adelante, por lo menos ella hablaba del caso de su provincia en ese momento, pero después lo que hizo a nivel nacional fue exactamente lo mismo, es agrandar cada vez más el Estado. Y vos sabés que dentro de todo lo que pensabas, digo, porque nombraste 4 mujeres, perdón, que tal vez son controversiales o no, pero que la mayoría puede llegar a estar de acuerdo con que son grandes mujeres de la historia argentina. Y en cuanto a Cristina, sí, obviamente que es mucho más controversial porque es todavía mucho más actual, todavía está presente, hasta hace pocos meses fue nuestra vicepresidenta. Y siento que no es, bueno, por buena o por mala vas a estar en esta lista de grandes mujeres de la historia. Es por la importancia, la trascendencia, cómo cambiaron la historia argentina desde la música, desde la cultura, desde la política, desde la educación. Hay muchas formas de cambiar la historia y creo que en este caso la elección de Cristina va por ahí. Lo que vos aclaraste muy bien. Será cuestión de jueces decir si es culpable o no de ciertas cosas que se le han acusado, pero que la tipa cambió la historia argentina, la cambió, fue muy importante y representó, más allá de tus ideas o no, representó al país durante 8 años. Y además que también para mí esto tiene una vinculación con lo que hablábamos al principio, más allá de lo que pueda pensar cada uno desde sus convicciones, es que también ocupó lugares. Ocupó espacios y se hizo cargo de los lugares que ocupó. Cuando yo planteaba lo de Juana Manso, Cecilia Grierson, en otras épocas, porque sin lugar a dudas las mujeres hoy están en otra época, en otra circunstancia social, aunque muchas veces falta, Cristina también ocupó un espacio y impulsó muchas cosas que si ella no hubiese ocupado esos espacios no se hubiesen podido ocupar. Y coincido 100% con lo que dice Valen. La trascendencia histórica que tuvo, más allá de la política, que podés estar de acuerdo o no, en los libros históricos, yo creo que va a estar presente. ¿Descomprimimos un poco? Sí. Me da mucha risa, perdón, pero me dio mucha risa Alfredo Leuco diciéndole todo que sí, coincidiendo. Sí. Alfredo Leuco coincidiendo tanto en ese momento con todo lo que decía Cristina. Descomprimimos un poco, salimos un poco de la política. 2 mujeres que nunca se metieron en política a ejercerla. Sí tuvieron declaraciones en distintos momentos vinculados a la política, sus comentarios tienen que ver con la formación de opinión pública. Para mí, las 2 mujeres de la televisión argentina, sin lugar a dudas, las 2 siguen vigentes, las 2 están presentes. Elegí una entrevista, un fragmento de una entrevista, escuché 1 hora y cuarto casi, entre Susana y Mirta. A ver. Para vos, ¿te sentaste? Me senté. 1 hora y cuarto a escuchar 1 hora y cuarto a escuchar la entrevista entre Susana y Mirta. Entre las 2 me quedo con Moria. Y entre Susana y Mirta tuvieron una charla, hablaron algo de política, hablaron de sus familias, hablaron de que siguen vigentes, de si se van a retirar en algún momento. ¿Quieren escucharla? A ver. Las compartimos. Yo si volviera a nacer le dedicaría más tiempo a mis hijos, sí. Porque bueno, es como digo yo, es la vida que te va llevando a filmar, a hacer cine. Entonces, después de grande por ahí me ha pasado alguna factura diciendo nosotros volvíamos del colegio y vos no estabas. Pero ¿por qué no estaba? Porque estaba trabajando para que ellos vivieran bien, tuvieran un buen estándar de vida. Es toda una cadena. Es todo, sí, una cadena. Pero yo te quiero contar lo que sentí. Yo volvería a estar con mis hijos, porque yo me di cuenta de una cosa. Cuando el chico viene del colegio, el chico quiere ver a la madre.
madre en la casa. Chiqui, ¿qué te puedo decir? Que te amo, ya lo sabes. Que soy feliz de tenerte, aunque sea cada 2 años. Estoy pensando. ¿Y vos pensás en retirarte o no como yo? Pues No. yo pienso retirarme. Pero vos lo decís hace Sí, 20 bueno, años. pero sí, un día digo que sí, porque yo pienso, ¿qué va a ser de mi vida sin esto? Pero por supuesto, vos no de mi tenés que vida? retirarte. Yo no sé hacer otra cosa. Pero lógico, pero aparte vos sos distinta que yo. Vos te gusta ponerte 4 vestidos por día, Sí, ir a 20 sí. cócteles, cosas de Mira, verdad. hay días que digo, bueno, basta, se acabó, porque ya soy grande, entonces digo, bueno, hay que descansar un poco y dar paso a otra gente también. Y de pronto digo, pero si esta es mi vida, mi cerebro está bien, yo estoy bien, ¿por qué lo voy a dejar? Es difícil imaginar la televisión sin Mirta y sin Susana. Y además, esta entrevista tiene ya varios años. Mirta sigue. A sus 97. 97 cumplió. Viene planeando la retirada hace 20 muchísimo años. tiempo. Es que lo que ella se pregunta, ¿qué va a ser mi vida sin esto? No. Claramente no No lo existe. pudo. No existe. Para ella no existe. Para mí las dos fueron icónicas, tuvieron momentos de mucho esplendor con el cine, con el teatro, con un montón de cuestiones no vinculadas a la televisión, pero fueron dos de las impulsoras para que la mujer ocupe un lugar privilegiado en la televisión argentina. Fueron quienes, vuelvo a lo mismo, ocuparon espacios que antes no eran tan sencillos de ocupar. ¿No? Y de conducción. En De ese conducción. momento las mujeres eran las que estaban atrás, paradas atrás Sí. del hombre sentado o trayendo agua a la mesa, no Sí. sé, como en ese lugar. Exactamente. Y en esa época Y sobre todo. sobre todo en esa Cuando época. Cuando ellas irrumpen, ¿no? Y la primera parte del video que Mirta dice que ella ocuparía más tiempo con sus hijos si volviese a nacer, yo creo que lo dice más de una concepción de época que del convencimiento real de los lugares donde estuvo. Porque Mirta es lo que es con el aura que tiene en la televisión. Más allá de que muchas veces uno tiene que resignar un montón de cuestiones. La sociedad también cambió. Y está cambiando afortunadamente, de que los padres nos hagamos cargo en mayor medida, como corresponde, de la crianza de nuestros hijos, de tener que pedir permiso para salir en algún momento del trabajo para retirar a los hijos de la escuela. Esas cosas van cambiando. Y también el audio y el video de Mirta diciendo esto viene a colación de que esas cosas afortunadamente están cambiando. Fueron precursoras, fueron quienes ocuparon lugares. Para mí, la más disruptiva y que la acabas de mencionar es Moria. Moria fue quien se animó, la One fue la que se animó a no solo ocupar el lugar de la mujer, sino a ocupar el lugar de muchos movimientos LGBT que hasta el momento no estaban siendo ocupados por la televisión, que no tenían su espacio. Pero además de eso, también fue un ícono, Moria. En la década del 90, ¿quieren ver lo que hacía Moria Kazan? A ver. Mirá. Pero exactamente. Pero yo no quiero esperar más porque yo al Pato ya le saqué la corbata y ahora lo que yo te quiero contar es un secretito. Pato, ¿vos me contás el tuyo de tu ratoneo? Esto ya termina. Ya termina. Y terminamos así nomás. ¿Nos metemos adentro de la cama? Dale. Métete, Patito, métete. No, déjame así que Marcela me mata. ¿Te mata Marcela? Bueno, Y los entonces pibes. Los pibes. Entonces lo dejamos así y yo te digo el secretito de mi ratoneo y vos el tuyo del tuyo. A la cama con Moria es este programa que se emitía en la década del 90, principios de la década del 90. Ella con un camisón, en la cama con alguien, él le dice Patito. Patito es Galmarini. Es Su actual pareja. Es la actual pareja de Moria. Pero bueno, yo digo, fue disruptiva y fue quien decidió en ese momento hacer algo en el prime time de la televisión argentina, en la noche de la televisión argentina, cuando yo imagino ninguna mujer hubiese imaginado salir de la manera en que salía Moria y decir las cosas que decía Moria. Esto de hablar de la mujer hablando del ratoneo, del deseo sexual en la televisión abierta. Pensémoslo en la posibilidad de muy pocos canales y de muy poca producción televisiva en ese momento. Cuando la familia, entiendo que tal vez los chicos no en ese momento, pero sí, los padres de los chicos de esa época se sentaban a ver a Moria y esperaban esto también. Una mujer hablando de deseo sexual, como hablaba implícitamente Moria, con el ratoneo, en una cama, con una iluminación muy tenue,
marcaba un quiebre de época y posicionaba a Moria como una de las mujeres más importantes de la televisión argentina y que obviamente sigue muy vigente hasta el día de hoy. Esto fue el repaso de distintas mujeres argentinas ocupando espacios que nunca fueron sencillos de ocupar, pero que para mí abrieron un camino, hicieron que sea posible que todas las discusiones que vinieron más adelante tuvieron, aunque sea un granito de arena, para poder contribuir a que seamos una sociedad más equitativa. Edición especial de la novela del señor Juan José Tuma en el marco del 8M. No dormirás. Santa Siesta. Hasta las 17.